Perfecto. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente elemento, el elemento de listas de opciones. Este lo vamos a conocer como esta lista desplegable que nosotros podemos elegir una opción de ellas. Muy bien. Las listas de opciones son de gran ayuda para los formularios en las que queremos saber la opinión de un aspecto en concreto de nuestra web, dentro de diferentes opciones planteadas previamente por nosotros. Las listas de selecciones u opciones se escriben gracias a la etiqueta select y su cierre. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a crear una lista desplegable, lo vamos a hacer mediante la etiqueta select. Así como cuando hacíamos una lista no ordenada y poníamos una UL y adentro sus LIs, aquí vamos a poner una etiqueta select y cada opción va a ir con una etiqueta option. Ok, vamos a poner un label para dificultad, por ejemplo, ¿no? Campo dificultad, dificultad, y vamos a poner un select, un ID, campo dificultad, ay, campo dificultad, y aquí es donde viene la cosa. Nosotros vamos a empezar a poner, cada opción va a ser literalmente un option. Muy bien. Importante aquí, en el option tenemos que poner el texto que se va a mostrar en la lista y el valor que va a tener del lado del backend cada opción. No tiene que ser el mismo. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, mejor país, ¿no? Ignoren el label y todo eso. ¿Va que va? Yo le puedo decir que soy del país de México, pero eso no significa que yo quiera la palabra México en el backend si el usuario selecciona México. Yo podría querer que en el backend llegue un MX, solamente un MX. Puedo poner un option para USA y y podría poner aquí Estados Unidos. Entonces, aquí sí estoy usando la opción de value, porque si yo no le pongo un value, el valor no va a ser tomado por el texto que esté ahí. O sea, yo tengo que ponerle un value para que si el usuario selecciona esa opción, en este caso, por ejemplo, si yo aquí le doy México, cuando yo lo envíe al backend, va a llegar que cuando le di en el name dificultad, por ejemplo, perdón, el name país, el valor que va a llegar va a ser país igual a MX, porque la opción de México, su valor de backend, por así decirlo, es MX. Muy bien. Si quieren que sea el mismo valor, pues obviamente le pueden poner, no tienen que decir como, ay, es uno u otro, ¿no? O sea, si quisieran ponerlo, se puede poner el mismo México y México se puede hacer, pero lo que yo quiero que se entienda es que no tiene que ser exactamente el mismo. No estás obligado a que sea el mismo. Puede ser el mismo, puede no ser el mismo. ¿Ok? Nosotros vamos a definir eso. ¿Va? Ahora, yo puedo poner una opción vacía sin valor y es como si no estuviera seleccionado ese campo. ¿Cómo? Voy a quitar el de acá, required. Y voy a poner que este sí es required. Aquí yo le voy a poner, por ejemplo, selecciona, bueno, aquí le voy a poner, por ejemplo, China, no sé. China, pero no tiene value. Entonces, si yo le doy aquí enviar, me va a decir que seleccione un elemento de la lista. A pesar de que China ya está seleccionado, porque ya se ve que está seleccionado, China no tiene un valor. Entonces es como si no estuviera seleccionado. Si ya le pongo yo México, ahora sí ya me deja enviarlo. ¿Por qué? Porque en este caso China, a pesar de que parece una opción, no es una opción porque no tiene un valor. Entonces, la primera opción que podemos utilizar es selecciona, por ejemplo, un país, ¿no? Entonces, esa ya va a ser como, selecciona un país. Claro que sí. Va a ser como, puede ser como nuestro placeholder, si lo quieren ver así, porque no es una opción, porque no tiene value. Entonces, si yo le doy enviar y es requerido y se queda con ese, pues me va a marcar el error de que no lo he llenado porque no está llenado. A pesar de que hay una selección aquí, no es una opción porque no tiene un valor. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas con listas desplegables?
¿Nadie? ¿Nada? Segurísimo. Segurísimo. Bueno, nada más, Bien, bien, bien. de todo la lista que se llegase a poner, solo toma el valor seleccionado. Sí, claro. Por eso estas listas es para que selecciones solo un valor. Ok. ¿Ok? Sí. Solamente es para que tú selecciones un valor. Es que aquí yo, por ejemplo, te podría poner un input que diga, escribe tu país, pero hay gente que escribe, por ejemplo, México sin acento en la E. Hay personas que escriben México con acento en la E. O sea, sé que se escribe correcto con acento en la E, pero puede ser que no lo escribas así. Y aún así ni siquiera es lo que yo espero. Yo quiero que me pongas MX, porque es el valor que yo espero, porque en mi programación de backend yo le dije, cuando el usuario escriba, cuando este valor valga MX, pues haz algo, pero tiene que valer MX. Si tú pones México, pues no va a funcionar. Entonces, es como darle la posibilidad al usuario que escoja una opción, pero sin que lo tenga que escribir exactamente como tú lo requieres. Lo pones tú como el value que tú quieres y cuando se envíe, pues obviamente se va a enviar como tú lo esperas y todo va a funcionar correctamente. ¿Va que va? Okay. Ahora, el valor asociado o el que quiere, el que reciba el backend, ¿debe de ser carácter o puede ser numérico? Bueno, al final, ¿cómo se Lo transforma? que tú quieras que vaya a recibir. Ah, ok. ¿Sí? Lo que tú quieras que vaya a recibir va a ir en el value y obviamente es el valor que se va a recibir en el backend. ¿Va que va? Ujú. Muy bien. ¿Algo más? No se queden con la duda si lo tienen. No tengan miedo a preguntar. ¿Nada? ¿Seguros? No. Bueno, vamos a ver el otro Perfecto. tipo Muy de bien. lista. Siguiente elemento. Vamos a platicar de las listas. ¿Qué? Botón de envío. Ya, vamos a acabar. Vamos a platicar de las listas de botones radio button. ¿Qué son los radio button? Pues estas bolitas de check que nosotros ponemos nada más elegir una. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Estos check button, estos radio buttons son estas opciones donde solamente puedes elegir una opción, como las listas desplegables, pero aquí están en forma de radio, de bolita. ¿Va que van? Esas cómo las vamos a escribir. Vamos a poner otro BR, un div, y aquí la cosa va a cambiar un poquito en el diseño que llevo yo manejando. Aquí yo podría ponerle, por ejemplo, un label for campo masculino, ¿no? Puedo ponerle masculino. Aquí podría, por ejemplo, ponerle una P. Selecciona tu género, ¿no? Label for campo masculino. Aquí es campo masculino. Masculino. Y después viene un input. Este sí va a ser un input, pero no va a ser una cajita de texto como los que vimos allá. Va a ser un tipo radio. ¿Ok? El input type radio va a funcionar de la siguiente manera. Yo me voy a ir a mi página y vean cómo sale solamente sale la bolita. Si yo le doy a la palabra masculino, perdón, me faltó el ID. Eso es a lo que me refiero o lo que les platicaba la semana pasada cuando les dije que un formulario está mal hecho, ¿sí? Que yo le doy clic a la palabra y pues tendría que marcarme la bolita, cosa que no está haciendo. Si yo le doy clic a la palabra, no lo hace. Por eso es que nosotros estamos, en este caso es cuando más se nota que nosotros estamos enlazando un label con un input, porque aquí yo le doy clic, ya lo enlacé con el for y con el ID, le doy clic a la palabra y me selecciona el radio button que debe de ser. ¿Por qué? Porque aquí está correctamente bien hecho el formulario y es algo que debería de hacer. No tengo que a fuerzas seleccionar el puntito. Yo podría seleccionar la palabra del puntito y me marcaría el puntito. ¿Va que va? Por eso es que les digo,
que esto es importante. El label for y el ID son importantes. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas de el label y el ID? Todavía no termino con el input type radio, no se preocupen. ¿Nada? Perfecto. Entonces, regresando acá, recuerden, aquí la cosa es que nosotros vamos a poner un input type radio cuando queremos que solamente se seleccione una bolita. Entonces, ahorita vamos a replicar esto 2 veces más, que sería, no, aquí algo importante que pasó, vean cómo me subrayó de amarillito el ID campo masculino. ¿Alguien tiene una idea de por qué me lo subrayó en amarillo? ¿Por qué se está ocupando esa etiqueta? ¿Cómo? ¿Ya se está ocupando esa etiqueta? ¿O ese Casi, identificador? casi, pero no es la palabra exacta que quiero. Ya se está utilizando ese ID, no etiqueta. Una etiqueta es esto. Esto es un ID. Ah, ok. Por eso digo, no es la palabra. Ya se está utilizando este ID. Yo les dije que los IDs tienen que ser únicos. ¿Ok? Los IDs tienen que ser únicos. Entonces, aquí en este caso lo estoy repitiendo 2 veces y pues no es algo que esté correcto. Por eso no está en rojo, está en amarillo, porque eso se le conoce como un warning. Yo lo recargo y me voy por acá y acá, por ejemplo, me dice con amarillo, porque no es un error, es un warning. Encontramos 3 elementos con un no único ID. Perdón, ¿por qué? Porque solamente un ID puede ser único para un elemento. ¿Ok? Claro, es obvio porque yo ahorita lo copié y lo pegué. Campo femenino, campo otro. Muy bien, entonces multiplico, replico masculino, femenino, u otro. Muy bien. Si yo guardo recargo, noten cómo ya me sale mi, pues mis 3 bolitas de IDs, de radio button, perdón. ¿Cierto? Entonces, vuelvo a comentarlo. Cuando nosotros vamos a poner un radio o vamos a poner un bloque de radio buttons, es porque solamente se puede seleccionar un radio, una opción de las todos radio button. Eso significa que si yo le doy clic a masculino, teóricamente me debería de no permitir, si yo le doy clic a femenino, me debería desbloquear desmarcar la opción de masculino y marcarme la de femenino. ¿Cierto? ¿Me siguen en esa lógica o tienen alguna duda? Yo solamente puedo tener seleccionado uno. Yo selecciono uno y luego selecciono otro, debería de desmarcarme el primero que seleccioné. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto o falso todos? Cierto. Cierto. ¿Qué pasó aquí? Se seleccionaron los 3. Se seleccionaron los 3, cosa que está mal. ¿Por qué? Porque yo no los he agrupado. Yo tengo que agruparlos de alguna manera para decirle que al navegador que estos 3 son un grupo de radio buttons y que solamente puedo tener elegido uno de estos 3. ¿Por qué? Porque yo podría tener varios radio buttons ¿cómo se llama? En esa misma línea y no por eso de los 6 que acabo de poner tendrían que ser uno de esos 6. Puedo tenerlos agrupados en 3 y 3 y uno de esos 3 y uno de estos 3. ¿Cómo hago esa agrupación? Con un dato que me habían preguntado que si era opcional dejar vacío o no y que yo les dije que no, pero sí, pero no y que yo no podía ponerlo. El campo, el atributo de name. En los input type radio y en los que siguen, es más que obligatorio. O sea, si en los anteriores era necesario, porque si no, no lo íbamos a reconocer en el backend, aquí es súper obligatorio poner el name. ¿Por qué? Porque con el name yo voy a identificar de qué grupo pertenece. Aquí, por ejemplo, le voy a poner género. Al siguiente le voy a poner igual name género. Y al tercero le voy a poner igual name género.
Eso significa que si yo recargo ahorita, le voy a dar a este, y si le doy a femenino, ahora sí me va a quitar el de masculino, y si le doy a otro, me va a quitar el de femenino. Entonces, así ya podría yo jugar con estos tres, porque estos tres tienen el mismo name. Eso significa que con el name yo los estoy agrupando, le estoy diciendo al navegador, estos tres que tienen el mismo name son el mismo grupito, solamente deja que seleccione uno. ¿Va que va? Yo como copié, yo le puedo poner un name, otro, por ejemplo, no sé. Y otro. Y noten cómo a pesar de que están juntos, de que visualmente no hay ninguna división o algo así. Perdón, me equivoqué con el... Acá. Otro. Ahí. 2. 2. Esto ya fue. 2. Esto no tiene nada que ver con los input radio. Ahora sí ya. Si yo le doy clic aquí, ya va a empezar a jugar con estos tres, pero estos tres pueden jugar en su propio juego. No tienen que ver. A pesar de que, como les digo, visualmente no hay ninguna separación, programáticamente sí, porque yo le dije al navegador que estos tres son un juego y estos tres son otro juego. Aquí sí es sumamente importante que recalquemos esa parte de que el name, a pesar de que es un campo obligatorio, entre comillas, porque si no, no podemos identificar el valor en el backend, el name aquí es todavía más obligatorio o más necesario, porque si no, no hay manera de que nosotros identifiquemos el grupo de radio buttons o el grupo al que pertenece cada radio button si tuviéramos más radio buttons. ¿Ok? O aunque no tuviéramos más radio buttons, necesitamos identificar, decirle, estos radio buttons que acabo de poner aquí son de este grupo y pues solamente puedes elegir uno de esos tres o uno de los que, de todas esas opciones. ¿Va que va? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.